Corte Suprema de Justicia de la República, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chequia Soria, siendo jueves 14 de diciembre del 2023, 11:05 de la mañana. Se va a continuar con esta sesión 5 de control de acusación en el proceso seguido a los señores Arce Villar y otros por el presunto delito de comisión de negociación incompatible. En este caso, para el día de hoy, atendiendo a las indicaciones del día de ayer, se va a escuchar la sustentación de las solicitudes sobre seguimiento del señor Segundo Florencio Jara Peña. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con su despacho y buenos días con todos los presentes por el Ministerio Público. Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados al inicio de esta audiencia. Gracias, doctora. Doctora Bengoa. Buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días, señorita fiscal suprema. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente. Gracias. Gracias, doctora. Señor Jara, usted hace su autodefensa, ¿verdad? Así es. Así es, doctor. Señores, buenos días, señor juez, buenos días, señorita fiscal, buenos días. Señores abogados, buenos días. Quien hable es Segundo Florencio Jara Peña, identificado con DNI 2387-4404 y demás datos ya consignados al inicio de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene 15 minutos para que haga sus argumentos, señor Jara. Correcto. Bien, muchísimas gracias. Voy a comenzar con esto, aunque parezcan lugares comunes. El Ministerio Público no es un querellante particular, tampoco es un denunciante malicioso. El Ministerio Público es el titular de la acción penal, defensor de la legalidad, y actúa en el proceso penal respetando el principio de objetividad. Esto que lo digo está en la ley y en la Constitución. De otro lado, el proceso de colaboración eficaz es reservado, es cierto, pero eso no implica que bajo esta justificación se puedan hacer tabla rasa de derechos fundamentales como el de defensa o el de derecho de probar de las personas que están involucradas con las personas que se han acogido al proceso de colaboración eficaz. Lo digo esto, señor, porque nosotros cuando hemos hecho el pedido de sobreseimiento en 2 escritos hemos precisado que el tema de la colaboración eficaz era un pedido sobre el fondo del asunto y no un tema que había que corregir en la acusación. Señor, si así fuera, si solamente sería un secretismo o ultranza, estaríamos volviendo no solamente a los estándares del proceso de 1940, sino incluso a sistemas inquisitoriales, cuando el acusado ignoraba totalmente sobre los términos de la acusación. Y sucede realmente acá lo mismo porque, como voy a enseguida a explicar en el tiempo que se me ha dado, hay una incertidumbre respecto de la acusación y de los términos en que se nos ha acusado. Basados fundamentalmente en una declaración que presta el doctor Walter Ríos Montalvo, ya dentro del procedimiento de colaboración eficaz y en el que rechaza exclusivamente la imputación formulada respecto del hecho doloso al cargo que se nos imputa. Esto de la colaboración eficaz tampoco tendríamos que cerrarlo bajo 7 llaves porque recordemos que en la disposición fiscal número 4 de fecha 19 de abril del año 2021 de formalización de la investigación preparatoria estaba comprendido Walter Ríos Montalvo como autor del delito incriminado y mi persona y otras más como instigadores. En la disposición fiscal número 14 del 31 de agosto del año 2022 en el que concluye la investigación el Ministerio Público y que nos notifican a nosotros, dice expresamente ahí que la situación de Walter Ríos Montalvo ha sido determinada en el expediente número 3-2019-43-5001 JSP01. Entonces, cuando nosotros, para hacer uso de nuestro derecho de defensa eficaz, vemos de qué se trata el proceso, es precisamente el de colaboración eficaz. Así como lo dijeron en la sesión pasada, nosotros hemos accedido a la web a numerosas resoluciones de la sentencia de colaboración eficaz. Sin embargo, para lo que nuestro propósito,
hemos considerado solamente 2 resoluciones para hacer un hito y enmarcar la declaración del doctor Walter Ríos Montalvo y así llegar a la conclusión de que hay una incertidumbre en la acusación. En la resolución número 4 del 30 de diciembre del 2021 y la resolución número 12 del 13 de abril del año 2023. La resolución número 4 de la colaboración eficaz, en efecto, ahí se dicta la sentencia, está en la web y todos lo pueden revisar. Igualmente la resolución número 12 dictada en ese mismo proceso el 13 de abril del año 2023, en el que se dispone a pedido del Ministerio Público que no se advierte la necesidad de aclarar ningún extremo alguno de la sentencia. A partir de esas 2 resoluciones nosotros hemos hecho una línea del tiempo. De acuerdo a la sentencia, el Walter Ríos se acoge a la colaboración eficaz el 17 de agosto del año 2018. Eso dice en la sentencia. El 10 de septiembre del año 2020, cuando ya se había acogido al proceso de colaboración eficaz, de acuerdo a la sentencia de colaboración eficaz, Walter Ríos Montalvo presta una declaración exclusivamente sobre el hecho 2, a petición del Ministerio Público. En esta diligencia, con los ofrecimientos, las presencias formales, los ofrecimientos de beneficios procesales y todo lo demás, rechaza los cargos contenidos en el hecho 2, afirmando enfáticamente que resultaba materialmente imposible que haya participado en estos hechos. Esta declaración no ha sido consignada en la acusación. Esta declaración ni siquiera está mencionada tangencialmente en la acusación fiscal, ni siquiera como medio probatorio, ¿no? Por eso que decimos nosotros que era incertidumbre, porque no sabemos de qué se trata. Y bueno, y viene la sentencia de colaboración eficaz del 30 de diciembre del año 2021. Entonces, a partir de estas resoluciones y de esta declaración, nosotros podemos inferir que Walter Ríos, o por lo menos no estamos muy seguros, ¿cuál es la situación de Walter Ríos? Walter Ríos es colaborador eficaz, porque si nos ceñimos a lo que dice la ley y a la resolución de aclaración, solamente tendría que ser colaborador eficaz en todos aquellos cargos que haya aceptado. Si en este cargo no ha aceptado, no tendría que ser colaboración eficaz, entonces habría que acusarlo al señor o habría que reformular la sentencia y decir, bueno, tú no aceptas estos hechos, pero yo tengo pruebas para condenarte a ti porque tú has sido instigado y por lo tanto te acuso, pero nada de eso. Por eso decía que era incertidumbre. Y la otra hipótesis que podemos ensayar es que si él es un colaborador eficaz y él está rechazando los cargos y dice que no ha participado en ese contrato, materialmente era imposible y todo lo demás, entonces habría que creerle lo que él dice porque él es colaborador eficaz. O sea, ¿cuál sería el criterio de discriminación para creerle lo que diga respecto a una cosa, pero cuando dice contundentemente respecto de este hecho no habría que creerle? Por eso nosotros al inicio decíamos que el Ministerio Público tendría que actuar objetivamente, ¿no? O sea, respetando el principio de legalidad y decir, pues, bueno, acá este señor ha rechazado el cargo, es cierto, pero mi tesis va por este lado porque yo tengo otras pruebas para desmentir lo que dice el señor y lo acuso. Pero ante esta incertidumbre, por eso es que ensayamos 2 tesis, si es colaborador o si no es colaborador. Pero hay otro dato más. En la sentencia, nosotros revisando en los hechos investigados que se le tiene como colaborador eficaz, por eso creo que en una de las audiencias, uno de los abogados dijo que materialmente o formalmente no está considerado estos hechos. Y en efecto, cuando nosotros revisamos la sentencia en hechos investigados número 22, aparece otra persona, aparece Fiorenca Laura Arce y aparecen otros hechos. Ahora, podría decirse, bueno, este es un error material que habría que corregir, pero dije, ya di cuenta de la sentencia de corrección, dijeron que no hay nada que corregir. Ahora, la norma, la ley es clara al respecto. Los artículos 472, inciso 4 del Código Procesal Penal dice que no comprende el procedimiento de colaboración eficaz respecto a aquellos cargos que el sindicado no acepte. Entonces, en esta incertidumbre, ante esta declaración hecha ya la línea del tiempo y encausado dentro del procedimiento formal de colaboración eficaz y está rechazando ya, nosotros no sabemos cómo nos vamos a defender, si el señor es colaborador eficaz o no es colaborador eficaz, si hay que creerle lo que dice o no hay que creerle lo que dice. Y para mayor INRI tenemos este error que podría pasar como material, pero sin embargo
estando en una etapa tan importante, la acusación es un documento tan importante que no tendría que ir con hierros de ese tipo. A partir, señor, de esta declaración que para nosotros es muy importante, nosotros hemos hecho el pedido de sobreseimiento de que el hecho imputado no sea cometido o no puede atribuirse. ¿Por qué? Primero porque dijimos, se nos imputa a nosotros que habríamos instigado, ojo, y si entramos en mayores detalles sobre el tema de la instigación, habría que ver los elementos, y había instigado dolosamente nosotros a que Walter Ríos realice un contrato de suplencia sin haber llevado un concurso público. Creo que la circunstancia más importante de la acusación es, y he estado escuchando en todas estas audiencias, es que se haya llevado a cabo la contratación sin concurso público, porque el ingreso a la carrera pública es por concurso público. Sin embargo, nosotros, cuando postulamos este sobreseimiento, en primer lugar dijimos que no hay instigador porque no hay instigado, porque no sabemos si este señor es colaborador eficaz, está con acusación o no está con acusación, y ha dicho la verdad o no ha dicho la verdad, incluso estando dentro de este procedimiento de colaborador eficaz. Lo otro, señor, es que cuando nosotros pedimos que se sobresea la causa porque el hecho imputado no se habría cometido, no puede atribuírsenos, hacemos mención a la contratación directa, porque en la acusación hacen referencia a que y mi persona habría instigado con una suplencia a que se realice una contratación directa, obviando un concurso público, y por eso se había cometido el delito. Pero como repito, y está la declaración que hemos adjuntado, Walter Ríos no acepta, por lo menos materialmente o físicamente, él no ha firmado ningún contrato. Él ha presentado pruebas. En esa declaración que les contamos está los detalles diciendo que ya nunca más volvió a la corte. Pero nosotros, ¿por qué decimos primero que no se había cometido el hecho imputado o no puede atribuirse? Primero porque no hay instigador, ya lo hemos explicado por qué. Perdón, porque no hay instigado, porque el presunto instigador no sabemos si el presunto instigado está negando los cargos. O sea, él dice que materialmente es imposible que no haya negado. Y el otro aspecto por el que nosotros estamos solicitando el sobreseimiento, señor, es porque, si bien es cierto que en la acusación se hacen mención a numerosas normas, pero en ningún momento, por ejemplo, se ha hecho referencia al Decreto Supremo 344-2018, que estaba vigente cuando se nos imputa la comisión del delito, el que habla de contratación directa, porque la imputación dice que se habría realizado una contratación directa sin concurso público, y en este decreto supremo, en el artículo 101.1 del decreto supremo que estoy haciendo mención, hace referencia a la contratación directa, y precisamente una de las características de la contratación directa es que no haya concurso público. Entonces, si en la acusación se dice que se instigó para que haya una contratación directa sin concurso público, eso es totalmente cierto, porque la contratación directa se perfecciona cuando se dan determinadas circunstancias. Y en este caso, por ejemplo, la circunstancia que no estuvo dentro del alcance de comprendimiento de Walter Ríos, en todo caso porque materialmente no estaba, era que una trabajadora había renunciado y tenían que cubrir esa plaza. Entonces, como este decreto supremo permitía la contratación directa y así lo establece, entonces no era necesario el concurso público. Por lo tanto, entonces, la circunstancia que condiciona a que haya el delito de instigación o que se haya instigado a Walter Ríos es el concurso público, no es necesario el concurso público. Y a esto también habría que añadir lo que últimamente han estado comentando, la resolución administrativa 216-2018 del 19 de julio del año 2018, que efectivamente en el artículo 25 dice contratación directa o temporal, dice contrato de suplencia, es una contratación directa sin concurso público, y dice se celebra con el objetivo de que se sustituya a un trabajador de la carrera cuyo vínculo se encuentra suspendido por X o Y circunstancias. Lo cierto es que la contratación de suplencia no requiere un concurso público. Si fuera cierto esto de que yo le haya instigado a Walter Ríos de que haya una
haga un contrato de suplencia sin concurso público y estando vigente esta norma, aun cuando él lo haya firmado, cosa que no es cierto porque materialmente ya lo dijo que no lo firmó, ni siquiera creo que en esa hipótesis podríamos incurrir en el delito de instigador que se nos atribuye. Finalmente, señor, para concluir, aparte de la negativa, del rechazo de los cargos del doctor Walter Ríos Montalvo, el Ministerio Público, he escuchado que ha sostenido, dice, bueno, si bien es cierto, don Walter Ríos no ha firmado nada, pero él ha dejado dispuesto todo. Pero él, como digo, en esa declaración que está dentro del procedimiento de colaboración eficaz, o por lo menos en esa línea de tiempo, él ha negado. Solamente tiene la declaración del doctor Peirano. El doctor Peirano le han estado preguntando, ¿le ha llamado Walter Ríos? No. ¿Le han dado alguna dávida? No. Si le hubiese ofrecido algo, lo hubiésemos denunciado. ¿Qué dicen ahí? Sacan de Gianfranco, no sé cómo se llama este señor, que dice que le dijo que él le había dicho que tenía que firmar, pero porque es urgente. Sin embargo, cuando revisamos la declaración, no es que Gianfranco, no sé cómo apellida este señor, no es que le haya dicho que Walter Ríos le haya dicho que firme porque él haya conversado con él, sino que él le dijo que firmara porque Walter Ríos no iba a volver en mucho tiempo. O sea, ni siquiera le dijo que Walter Ríos me dijo que firme o todo lo demás, ni siquiera habría una vinculación entre este señor y Walter Ríos. Por lo tanto, señor, basado en estos pedidos y sobre todo en que hay una incertidumbre, no sabemos cuál es la condición del doctor Walter Ríos Montalvo, de acuerdo a lo que le he explicado y a las resoluciones citadas, por lo menos yo no sé cómo defenderme, no sé si el señor es colaborador eficaz o no, para decir si lo van a acusar y, bueno, replantear nuestra defensa, o si es colaborador eficaz, habría que aceptar lo que él dice y rechazar los cargos y de repente direccionar la defensa en otro sentido. Por eso, señor, pedimos es que en dos escritos diferentes hemos solicitado formalmente, dentro del plazo que establece la ley, que se sobresea el proceso porque el hecho imputado no se habría cometido o no puede atribuírsenos a nosotros como instigadores. Muchísimas gracias. Gracias, señor Cara. Doctora López, tiene luz de la palabra. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer término, el Ministerio Público solicita que se declare infundado el sobreseimiento postulado por el acusado segundo Florencio Jara Peña por los siguientes fundamentos. Señor magistrado, se evidencia que el acusado se ha apartado de la fundamentación escrita que ha presentado ante su despacho, formulando este requerimiento de sobreseimiento. Ha introducido en este plenario de manera sorpresiva argumentos que no se condicen con la formulación primigenia de este requerimiento que él ha presentado. En ese sentido, señor magistrado, advertimos que el acusado hace alusión de manera reiterativa a su condición de colaborador eficaz de la supuesta persona de Walter Ríos Montalvo, sin advertir el acusado que el poder develar la identidad de un colaborador se encuentra debidamente como delito en nuestro Código Penal en el artículo 409b, ¿no? El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo agraviado, perito, agente encubierto, ¿no? Y esto se sanciona con pena privativa de libertad. Entonces, eso hay que hacer énfasis en esta situación, porque el acusado alegremente no puede venir a la audiencia a hablar de un supuesto colaborador eficaz, y tener la osadía de revelar su identidad, ¿no? Eso es algo que está penado y él lo sabe como magistrado que es en actividad. Eso por un lado. Por otro lado, dentro del marco de imputación de la acusación, en ningún momento se ha utilizado para efectos de poder imputar o poder sostener probatoriamente la imputación contra Jara Peña alguna declaración de algún colaborador eficaz. Ese no es el contexto probatorio en el que se ha sostenido la imputación. Entonces nos alarma y nos lleva a sorpresa que el abogado venga a hablar
se ha tomado bastantes minutos hablar de una colaboración eficaz y de un supuesto colaborador, ¿no? Que en realidad nosotros no avalamos ello, ¿no? Ahora, el abogado acusado sustancialmente sustenta su sobreseimiento. Primero, no indica en qué causal está sustentando el mismo, no ha indicado. Pero si nos vamos al documento escrito, ha invocado, de manera escrita, ha indicado que se sustentaría en la supuesta que el hecho no se habría realizado y que no le es atribuible a su persona. Como podemos ver, son dos causales de sobreseimiento contradictorias e implicantes entre sí, porque al mismo tiempo no puede sustentar que el hecho no se realizó y al mismo tiempo decir que el hecho no se le puede atribuir. Para decir que el hecho no se le puede atribuir, previamente el hecho sí se habría tenido que realizar. Entonces, el abogado o acusado no ha sabido deslindar o precisar de manera clara en cuál de esas causales está sosteniendo su sobreseimiento. Eso por un lado. El fundamento principal en el que sostiene este sobreseimiento se basa en indicar que Walter Ríos Montalvo, quien, dicho sea de paso, señor magistrado, ha declarado de manera abierta en esta investigación, en ningún momento no tenemos ninguna colaboración dentro del bagaje probatorio de esta acusación. En ese sentido, el señor Walter Ríos Montalvo ha declarado en varias oportunidades dentro de este marco de investigación, pero el abogado acusado señala que Walter Ríos Montalvo no ha reconocido el hecho de haber sido instigado por Florencio Jara Peña para poder finalmente contratar a su hija, Fiorenca Jara Pacheco. Y en realidad el enfoque que le da el acusado a la imputación es un enfoque erróneo, porque la imputación no se sostiene en función de lo que Walter Ríos Montalvo diga o deje de decir, sino la imputación se sostiene a partir del registro de comunicación. Es el registro de comunicación el que sostiene esta imputación, en el cual se evidencia de manera clara la forma como el acusado Florencio Jara Peña, el 6 de abril del año 2018, llamó a Walter Ríos Montalvo para solicitarle que contratara a su hija en los nuevos módulos judiciales u órganos jurisdiccionales nuevos que se estaban creando en el Callao, ¿no? Y le hace una serie de descripciones pormenorizadas de todas las competencias y la eficiencia con la que desempeña sus funciones su hija, ¿no? Y lo disuade y lo persuade a efectos de que pueda, pues, contratarla, ¿no? Es bastante extensa su intervención del acusado, ¿no? Voy a dar lectura brevemente a un párrafo que dice: pucha, vas a decir que voy a evitar esta palabra, es una grosería, güey, llaman solo para pedir favores, pero ni modo, sabes que mi hija ha acabado de estudiar Derecho, ha hecho CECIGR acá, conoce el sistema, trabaja en el módulo, he visto que estás creando nuevos órganos jurisdiccionales, ella quería postular al CAS y toda la vida, sino que cuando postulan le piden experiencia y el CECIGR no le sirve para nada, ella quiere meterse al Ministerio Público, pero no tiene la experiencia de haber laborado en algún órgano jurisdiccional, desde que la saqué, no la aceptan, ni se inscribe ya, ¿no? Lo quiere convencer, pues que es una persona muy competente, ¿no? Y que la contrate, ¿no? Dentro de la corte. Sí está preparada para afrontar una labor como esa. Por ahí, de repente, como has creado unos órganos, hay alguna suplencia, has promovido algún personal o te quedaron huecos por ahí, por eso te llamo para pedirte ese favor. Como se puede ver, el señor acusado Florencio Jara Peña es bastante insistente y también despliega una alocución de convencimiento para dar a conocer las bondades del rendimiento laboral de su hija, con la finalidad de que Walter Ríos Montalvo la contrate dentro de la Corte del Callao, lo que finalmente sucedió. Entonces, señor magistrado, hace mal el abogado
acusado cuando pretende hacer creer que en base a la negativa de Walter Ríos se puede fundar una supuesta irresponsabilidad de su conducta, cuando en realidad el audio es bastante elocuente en cuanto a su actitud y a cuanto a la acción que ha desplegado de instigar a Walter Ríos Montalvo para que éste cometa el delito de negociación incompatible para contratar a su hija Fiorenca Jara Pacheco. Porque no todo se acaba en esta llamada. A esta llamada le sigue una segunda acción en la cual Walter Ríos Montalvo le indica a su secretaria, a la señora Pierina Ugaz Solís, a su asistente judicial de presidencia, que anote el teléfono del señor Jara Peña y que se comunique con su hija para poder concertar una entrevista. La hija del ahora acusado concurre al despacho de Walter Ríos Montalvo, se entrevista con él. Walter Ríos Montalvo convoca a la señora Yanayaco Carrasco, jefa de la coordinación de personal, para hacerle presente y partícipe y presentársela a Fiorenca Jara Pacheco para que finalmente todos estos actos desemboquen en la contratación de esta última. Si bien es cierto, Walter Ríos estuvo de vacaciones al momento de la suscripción del contrato, esa situación no enerva que ya dejó allanado el camino para que se materialice este interés directo indebido, producto de la instigación del ahora acusado. Entonces, señor magistrado, el acusado viene a manifestar una serie de situaciones que no constituyen más que meros argumentos de defensa y de una mala justificación o indicios de mala justificación, porque en realidad el nuevo presidente no tenía interés en contratar a Fiorenca, pero finalmente los designios de Walter Ríos se tuvieron que cumplir, porque si no hubiera sido así, al entrar el nuevo presidente en ese momento, Adriano Peirano Sánchez, hubieran contratado a otra persona, pero lo que finalmente hizo Adriano Peirano Sánchez es firmar el contrato, porque ya estaba totalmente coordinado con la jefa de personal la contratación de la señora Fiorenca. Entonces, por estas consideraciones, señor magistrado, es evidente que existe pluralidad de caudal probatorio que en su momento, en el acto de juzgamiento, va a tener que ser evaluado, va a ser valorado de manera conjunta y razonada respecto al modo irregular como se contrató a esta persona, evadiendo el proceso o concurso para poder ser contratada de una manera regular, conforme también ya lo informó la misma Corte del Callao en el informe 775, en el cual ha indicado que se necesitaba de un concurso para contratar porque era la modalidad CAS. Y no solo ello, no olvidemos que como Peirano Sánchez también lo ha declarado, dice, el expediente de contratación me lo entregó a mí Gianfranco Paredes Sánchez. ¿Quién es Gianfranco Paredes? La mano derecha de Ríos Montalvo. Ríos Montalvo se fue, pero Ríos Montalvo ya había demostrado y había patentado su interés para que se materialice esta contratación indebida de la hija del ex juez, del juez supremo de la Corte Superior de Ica, el ahora acusado segundo Florencio Jara Peña. Por esas consideraciones, señor magistrado, se debe desestimar el pedido de sobreseimiento del solicitante acusado y se debe proseguir con el séquito de la presente audiencia de control de acusación. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Bengoa, tiene uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. En la presente investigación existen medios probatorios con sospecha suficiente que ameriten pasar a juicio oral para dilucidar la responsabilidad penal del acusado. Que lo expuesto por la defensa técnica del acusado Jara Peña deben ser tomados como argumentos de defensa que deberán ser valorados en la etapa procesal que corresponde. En mérito a ello, señor magistrado, solicitamos se declare infundado el pedido de sobreseimiento peticionado por la defensa técnica que acaba de realizar. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Señor Jara, su réplica. Bien, doctor, muchísimas gracias. En
he estado revisando las resoluciones emitidas por el Juzgado Supremo y en algunas veces dicen que se declara improcedente porque no está el argumento por escrito. Cuando nosotros hicimos la observación de que se nos atribuían con 3 audios, dijeron que me pareció que le dieron más prioridad al tema oral o no. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Nosotros, en efecto, nos hemos dado el tiempo para hacer esa línea, valga la redundancia de tiempo, porque en los sobreseimientos por escrito sí está. Hemos dicho, sin instigador no hay instigado, las causales están explicadas, están las evidencias, todo. Y en el segundo punto también en el que solicitamos el sobreseimiento está porque precisamente se imputa de que el objeto del delito habría sido una contratación directa y el influjo psicológico para que se pueda realizar el delito o la materialización del delito habría sido que se realice un contrato sin el concurso público. Y nosotros ahí estamos argumentando que aún si hubiesen dado así sin el concurso público, para esas contrataciones que se efectuaron no se necesitaba el concurso público. Solo eso, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Doctora López. Sí, señor magistrado, solo uno de los puntos a los que acaba de hacer alusión el acusado, y también lo dijo en su intervención inicial, referido a que sin instigado no hay instigador. Yo no sé en realidad en qué contexto hace esta afirmación, porque en realidad existe un instigado que es Walter Ríos Montalvo, ya lo he señalado dentro de la comunicación telefónica que dio origen a esta investigación y ya ahora nos lleva al acto de juzgamiento de acuerdo al pedido de acusación de la Fiscalía. Entonces, existe esta persona, ¿no? Existe un expresidente de la Corte del Callao que contrató a su hija. Ha pedido justamente el ahora acusado que lo determinó su voluntad para que éste pueda incurrir en esta conducta ilícita de interesarse de manera directa e indebida. Solamente esa precisión. Gracias. ¿Concluyó, doctora? Solo eso, gracias. Ya, ok, gracias. Doctora Bengoa. Nada más que agregar, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos del sobreseimiento solicitado por el señor Jara en el proceso que sigue en su contra, así como los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría, se va a programar la próxima sesión, continuación de esta audiencia de control de acusación, para el día jueves 21 de diciembre a las 11 de la mañana. Jueves 21 de diciembre a las 11 de la mañana. Cristian, recordar que hay que notificar a los abogados que no han concurrido hoy día, porque hoy día solamente estaba citado el señor Jara para que haga su argumento de sobreseimiento. Ok. Siendo las 11:38, se declara concluida la presente sesión. Gracias, hasta luego. Bien, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego.